Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Niorama, buenas noches, buenos días, buenas noches. Pues yo aquí estoy completamente con ganas de irme a dormir y con ganas de no, tengo muchas inquietudes acerca de esta temporada de la dichosa pandemia que nos ha pues tenido hasta casi incomunicados. Yo llevo prácticamente 2 meses sin ver a mucha gente y bueno, de alguna manera estoy haciendo este video, esta transmisión para pues platicar ciertas reflexiones acerca de la política de mi país y de la pandemia, porque me llama mucho la atención. Ciertamente la presidencia de López Obrador ha tenido pues un declive en su popularidad, ¿no? Ha caído, hay mucha gente que ya no le creemos tanto, hay muchas cosas a López Obrador. La misma pandemia estuvo muy rara, todo el ejercicio de la pandemia en sí misma fue muy rara, fue algo muy curioso. Yo me acuerdo que cuando vino lo de la influenza, Felipe Calderón sí pidió la unidad de todos y se supone que afectó a ciertos a unos a los hoteleros y a los restauranteros fueron como que los que más afectó esa época de la influenza, ¿no? Aquí pues desde que se nombró que se iba a hacer la cuarentena y que se pedía que lo menos que saliera la gente y todo eso, pues desde ese momento prácticamente los empresarios, todos los empresarios estuvieron mamando chichi, pidiendo que no hubiera pago de impuestos, apoyos gubernamentales y toda una serie de cosas. Que no fue el mismo caso en la influenza y hubo, pues obviamente todo se fue a la deuda, ¿no? A la deuda externa, al apoyo internacional y toda esta cuestión con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Económico Internacional. En este caso, pues hay una polémica y una problemática muy fuerte en respecto a los impuestos y como hay ciertos empresarios que están presionando mucho, ¿no? Entonces uno de ellos es muy visible, Salinas Pliego de Electra y TV Azteca y todo esto, y me parece muy curioso cómo entra a la opinión pública Facundo. Ustedes recuerdan a Facundo con estos programas de televisión basura que él hacía, ¿no? Que eran medio curiosos, medio interesantes, donde ponían muchachas, hacía bromas muy pesadas en la calle a transeúntes. En una ocasión se lo hizo a Sergio Sendel, al actor Sergio Sendel en Televisa, en los pasillos de Televisa le quiso hacer una broma y le pegó, ¿no? Le dijo, no, conmigo no te metas, etcétera. Ahora actualmente hizo un reclamo a la presidencia que me parece un reclamo bastante bien argumentado, está muy bien el argumento que utilizó, pero pues obviamente, miren, este tipo de cosas es como cuando Enrique Peña Nieto hubo un problema con el dólar, que estaba subiendo mucho, que iba a bajar, y entonces a Andrea Legarreta y al actor Raúl Araiza se les ocurrió hablar de economía en un programa como hoy, en donde dijeron, no va a pasar nada, ¿no? ¿De cuándo acá estos comunicadores hablan de economía y se atreven a decir este tipo de cosas, ¿no? Es en el mismo caso de Facundo. Yo no creo que sea un ignorante en la palabra, en la expresión amplia de la misma, pero sí creo que ignora cierto tipo de cosas y
yo creo que los intereses de Facundo corresponden a los intereses de Salinas Pliego, ya que él ya no está trabajando para Televisa, ahora tiene su programa en TV Azteca, después del programa de Enamorándonos, que me parece que es el mejor programa que han tenido TV Azteca en mucho tiempo y que tendrá, el que les ha funcionado. Y y Facundo está haciendo un programa más sobrio, que eso me parece mucho más interesante para el tipo de conductor que él es. Pero bueno, pues ya, ahora sí que no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después, ¿no? Y Facundo es una prueba de ello, una persona que pudo haber hecho una televisión mucho más interesante y que cayó pues en las modas de la misma manera de hacer la televisión, ¿no? El entretenimiento y todo este tipo de rollos. Eh, en ese sentido, yo creo que está esto, y creo hay una cuestión que me parece muy interesante. Hay mucha gente que ha hecho toda una serie de propagandas, de programas para atacar al presidente y continúan, ¿no? Parece, y sí es cierto, parece que continuamos en campaña, ¿no? Es algo que definitivamente a López Obrador, no el personaje, no el presidente, sino a López Obrador como persona, como político, como animal político que es, pues es algo que le mueve, que le interesa, ¿no? Que siempre estar en la boca de todos, ¿no? Es algo que él provoca, ¿no? Hasta lo que quiero llegar. Pero también es, o sea, él como presidente pues debe de estar en otra dimensión, en otro nivel, en otra frecuencia. Pero a mí me llama mucho la atención cómo está esta gente. Es así como las campañas estas del ódiame más, ¿no? Del América. O sea, ¿por qué te vamos a odiar? O sea, es un partido de fútbol, no se trata de odiar, se trata de disfrutar un deporte y punto, ¿no? Pero pues hay ese tipo de idiosincrasias, ese tipo de cosas. Y yo creo que en esto cabe, ¿no? A mí me llama mucho la atención y una cosa que me decepcionó mucho es que, por ejemplo, en las protestas de las mujeres, las propuestas feministas, López Obrador casi no dijo mucho, casi no albergó a estas protestas, se mantuvo como muy a la raya. Y muchas de estas protestas pues son o sea, son significativas. eh, está, hay una injusticia, no se está, mientras se siga habiendo feminicidios, pues hay canijos y impunidad, ¿no? Hay mucha impunidad. Entonces, en ese sentido yo veo que no nada más es con el sentido de las mujeres, pero sí tiene que ver con una cuestión que está viviendo México, que es el violentarnos a nosotros como población civil por X causa, por cualquier causa. Y la causa está pues con el chavo que mataron en Oaxaca, esta prepotencia policíaca que de repente se llegan a tener, o que, por ejemplo, la chava esta que protestó porque unos policías mataron en Jalisco a un albañil. Acá en Polanco protesta una muchacha y llegan unos policías como si fueran granaderos, como si existieran los granaderos del 68 y rájale dos patadas en la cara, pero bien dadas, ¿no? Así, y creo que sí le causaron una contusión a la muchacha y todo eso. Entonces se supone que ya hay un marco jurídico que los están, este, que ya los detuvieron y todo este tipo de cosas. Pero mientras sucede eso, pues hay una serie de vándalos a los que nunca detienen y a los que si los llegan a detener son los primeros que van a salir, ¿no? Pero ya cuando llega la fuerza pública no llega a poner el orden, llega a madrear gente, ¿no? Entonces es algo así como que pues estamos en una época en donde se supondría que eso ya no es, ¿no? Pero en fin, sigue siendo, en plena cuarentena se dieron una serie de protestas, muchas son como que adecuadas. La que más me llama la atención es la del sector salud. Yo creo que hay una crisis del sector salud ya muy definida, y no nada más es en el marco
nacional, sino también en el mundial. Ya se vio las protestas que hubo en Francia de muchos doctores y muchas enfermeras que una semana antes les habían aplaudido su actuación ante el COVID-19, ante el coronavirus, y eso a mí me llama mucho la atención. Yo veo que eso está allí, y aquí sí creo que eso es un error del gobierno, no eh, proteger el sector salud con apoyos económicos y que lleguen bien, ¿no? Creo que sí hay una crisis y que no nada más tiene que ver con esta administración, tiene que ver con la administración desde Salinas de Gortari, porque cuando estaba Salinas de Gortari surgen las farmacias de estas de que no son de patente, ¿no? Sino que utilizan, ¿no?, de distintas marcas y te ofrecen pues una aspirina de distintas marcas, ¿no? Un paracetamol de distintas marcas, etcétera. Los genéricos, las farmacias genéricas y todo eso. Entonces a mí eso me llama mucho la atención. Sí creo que hay una crisis muy fuerte del sector salud. Creo que es un error por parte del gobierno no proteger el sector salud. Eh, yo voté por López Obrador por una razón en la que no está llegando. El Tren Maya, la verdad, no creo que sí es un error de López Obrador, más porque ya ha habido líderes muertos y el gobierno no se ha proclamado para una investigación para deslindarse de cualquier estigma que pudiera haber y hablar, ¿no? Realmente estar con las personas que están diciendo que eso está mal y realmente demostrar. Casi todo este proyecto se ve que hay unos intereses muy fuertes allí y creo que es el proyecto más polémico que está manejando López Obrador, independientemente, pero es el que menos critica, ¿no? Aquí todo el tiempo han criticado y las críticas son así como muy viscerales, es como si estuviéramos en un partido de fútbol en una cantina y aparece López Obrador y dice, ay, está este pendejo que no sabe hablar, que está viejo, que está ruco, que no sabe nada. Y yo creo que esas personas que lo desdeñan así, no saben, dicen, ay, no, 18 años para llegar a esto. Sí, pero vivimos en un país que ha tenido un partido hegemónico en el poder como el PRI de 100 años, que sigue, que continúa, que se cree que todavía predominan en la política, y que Peña Nieto pues, los desmanteló por completo, les quitó toda la fuerza política que tuvieran, ¿no? Que todavía tenían. Los desacreditó al 100% y no ha habido quien lo reforme. Allí, si existiera un nuevo PRI como tal, como esperanza, tendría que ser democrático y tendría que irse el presidente o el candidato del PRI a ser elegido por los mismos del partido, pero no, ahí ya todos agarran como becerros y siguen al que dicen que va a hacer, y ese es el principal problema del PRI. Del PAN pues ni se diga, están bien perdidos, creen que están en campaña, siguen diciendo que López Obrador está mal y todo eso, siguen albergando el mismo sistema y empiezan a manejar estos videitos. A mí me llegó un video hace 2 días donde decían, no, ya hay que quitar a López Obrador, no votes por él y vota por el que haga mejor las cosas. ¿A qué se refieren con hacer mejor las cosas en México? ¿A qué se refieren? O sea, nada más, ¿López Obrador lo hace mal? Ok, está mal en lo que hace López Obrador, pero no está tan mal a como lo hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. López Obrador por lo menos da la cara. Esos cuates tenían que salir del Congreso por la puerta trasera. Si eso es hacerlo mejor, pues yo creo que ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Ojo, sí creo que López Obrador está haciendo cosas malas, pero pues no tienen la autoridad para decir en qué está mal. Díganme en qué están mal y ya empezamos a partir de cosas. Pero si nada más porque les cae mal López Obrador están diciendo que es un pendejo y todo eso, pues entonces sí, no vamos a llegar a nada. Los problemas de México están mucho más fuertes, más allá,
la cuestión esta de la economía, pues sí es cierto, a todos nos está pegando, a todos nos va a pegar y nos seguiría pegando, pero yo no veo que alguien diga, pues vamos a hacer una unidad nacional realmente para que el país salga adelante. Todo lo que manejan los publicistas es México si puede, ¿no? O sea, con esa filosofía de la selección mexicana, ¿no? Ya vamos a llegar al mundial y sí se puede. Claro que sí se puede, pero ¿quién lo va a resolver? Porque aquí la bronca es, o sea, la gente que ha trabajado toda su vida va a seguir trabajando toda su vida y si no tiene que comer, no comerá, pero seguirá haciéndole la lucha. Aquí la bronca es los que se quejan porque si tenían entradas de 3 millones de pesos, les va a llegar 1,5 millones y por eso están quejando. Aquí, y además no aportan nada a una ayuda social, a un apoyo social, ni nada de eso, ¿no? No ha habido nada de eso, entonces, y sigo insistiendo, no ha habido el llamado a la unidad nacional como tal, no ha existido en todo este tiempo de la susodicha pandemia. Eso es un caso que a mí me llama mucho la atención porque cuando fue Felipe Calderón con la influencia, él sí dijo que iba a haber, él sí pidió la unidad nacional en su momento. Aquí, aunque lo pida López Obrador, en primera pues no lo ha pedido, que es un caso rarísimo de la política y es un caso rarísimo sí, del modo de hacer la política, de la manera de hacer las cosas en una eventualidad tan importante como es la cuarentena. Y la otra, ¿no? Es pues esto de destaparse hacia una campaña de unos eventos electorales que se van a celebrar en el 2021, en el año 2021, y que López Obrador está más que puesto a dar la cara por Morena, pero ¿quién más? ¿Quién más va a dar la cara por Morena? Entonces ahí hay muchas preguntas, que eso no lo vamos a resolver hoy en la noche ni nada, pero sí lo dejo como pregunta, porque pues también, o sea, si volteamos hacia el PRI y hacia todos los demás partidos, pues ya se están acabando los buenos políticos, la gente que sabía hacer política, porque también el país se ha vulgarizado la política mucho en dimes y diretes. Entonces aquí la bronca es quiénes sí sabían hacer campañas, quiénes sí sabían jalar facciones, que eso es lo más interesante de la política. La política no nada más es estarnos quejando, la política es sí llegar a acuerdos, sí llegar a esto que llamaban los carros completos, ¿no? Y aquí en México esa es una de las costumbres que no se han perdido, que el mismo López Obrador no ha quitado y no creo que vaya a quitar, que son las facciones. Se maneja la política mexicana por facciones al final de cuentas. Entonces ahí hay que observar bien quiénes son las cabezas de esas facciones y qué tanto poder pueden ejercer en esas facciones que irán en el carro completo del 2021. Bueno, pues esas son mis reflexiones. A la gente que le agradó, pues denle like a esta transmisión. A la gente que no le agradó, pues denle, digan que no les gustó, que no están de acuerdo conmigo y punto, ¿no? Tampoco se tienen que casar conmigo y con mis ideas, pero si les agradó, si piensan que de alguna manera les estoy haciendo reflexionar, más que nada a mí esto es una reflexión, que sí lo pongo así, quiero que lleguemos a una profundidad, no tiene que ser visceral, no debe de ser visceral. Creo que ese es uno de los pecados que se están manejando en las últimas dos administraciones, lo que fue Felipe Calderón, Peña Nieto, y en esta, que es estar de reaccionarios a todo lo que supuestamente se pone en el aire. No podemos estar así, tenemos que respirar, tenemos que reflexionar y tenemos que decir, no, a mí no me van a dar gato por liebre. De eso se trata esta reflexión y espero que lleguemos a una mayor modo de comunicarnos. Nada más. Bueno, jóvenes, pues yo soy Joel Gustavo.
soy un ciudadano más dando una pequeña opinión al respecto. Que tengan buena noche.